Un joven camina por las calles de Viena con una carta en sus manos. Sus dedos tiemblan mientras lee las palabras que acaban de destruir su vida. Dibujos insuficientes. Falta calidad. La Academia de Bellas Artes lo ha rechazado brutalmente. Sus sueños de convertirse en artista han sido aplastados con la crueldad de unas pocas palabras escritas a máquina. Ese joven de 18 años se llamaba Adolf Hitler. En ese momento, mientras camina sin rumbo por las calles empedradas de Viena, algo terrible comienza a nacer en su mente. Una rabia fría. Un resentimiento que crecerá como un cáncer hasta convertirse en la fuerza más destructiva que el mundo haya conocido jamás. ¿Cómo es posible que alguien pase de ser un artista fracasado y rechazado a convertirse en el monstruo más temido de la historia? ¿Qué eventos, qué humillaciones, qué heridas emocionales transformaron a un bohemio soñador en el arquitecto del mayor genocidio que ha conocido la humanidad? Hoy vamos a recorrer el camino del mal. Una historia que te va a dejar helado porque demuestra algo absolutamente aterrador. Los monstruos no nacen siendo monstruos. Se hacen. Y Hitler se hizo a sí mismo. Decisión tras decisión, resentimiento tras resentimiento, hasta convertirse en la encarnación del mal absoluto. Esta es la historia que nadie quiere contar, pero que todos necesitamos escuchar. Porque solo entendiendo cómo se construye un monstruo, podemos evitar que vuelva a suceder. Todo comenzó en una casa de pesadilla en Braunau am Inn, una pequeña ciudad fronteriza entre Austria y Alemania. Era el 20 de abril de 1889 cuando nació Adolf Hitler. Desde el primer día de su vida, estuvo condenado a vivir en un ambiente de violencia y terror. Su padre, Alois Hitler, era un hombre profundamente perturbado. Trabajaba como funcionario de aduanas, pero en casa se comportaba como un tirano despiadado. Era alcohólico, violento y tenía un temperamento explosivo que aterrorizaba a toda la familia. Su madre, Clara, era 23 años más joven que su marido y vivía en constante miedo. La infancia de Hitler fue literalmente un infierno. Su padre lo golpeaba con una brutalidad que iba más allá de la disciplina normal de la época. No eran simples castigos, eran palizas salvajes que dejaban al niño con moretones y heridas. Sus hermanos y vecinos recuerdan a un niño que vivía en terror constante, que se escondía cuando escuchaba los pasos pesados de su padre llegando a casa después de beber. Un vecino de la familia recordaba años después, el pequeño Adolf siempre parecía estar esperando el siguiente golpe. Tenía esa mirada de animal asustado que nunca olvidé. Esta violencia doméstica plantó las primeras semillas de lo que vendría después. Hitler aprendió desde muy pequeño que el mundo era un lugar cruel donde los fuertes dominaban a los débiles sin piedad. Donde la violencia era la forma de resolver los problemas. Donde el miedo era una herramienta de control. Y se prometió a sí mismo que nunca más volvería a ser la víctima. En la escuela primaria, Hitler ya mostraba comportamientos preocupantes. Era un estudiante mediocre que parecía más interesado en soñar despierto que en estudiar. Pero sus fantasías no eran las típicas de un niño normal. Se obsesionaba con historias de guerra, batallas y conquistas. Sus compañeros lo recuerdan como un niño solitario y extraño, que le encantaba jugar a ser general y que soñaba constantemente con comandar ejércitos y conquistar naciones. Su hermana Paula recordó años después una anécdota escalofriante. Una vez encontró a Adolf, que tendría unos 10 años, torturando lentamente a un gato. Cuando le preguntó por qué lo hacía, él respondió con una frialdad que la aterró, para ver hasta dónde puede llegar antes de morir. Ya desde niño, Hitler mostraba una fascinación morbosa por el sufrimiento y una total falta de empatía hacia otros seres vivos. Cuando tenía 11 años, algo cambió drásticamente en su personalidad. Su hermano menor, Edmund, murió repentinamente. Los maestros y familiares notaron que después de esta muerte, Adolf se volvió aún más retraído, más amargado, más lleno de rabia. Era como si la muerte de su hermano hubiera roto algo fundamental en su psique. A los 16 años, Hitler tomó una decisión que enfureció a su padre: abandonó la escuela. No quería seguir los pasos de Alois y convertirse en un funcionario gris. Tenía un sueño diferente, una ambición que lo consumía. Quería ser artista. Quería crear algo bello, algo que lo hiciera famoso, algo que demostrara al mundo que él valía mucho más de lo que su padre cruel pensaba. Durante 2 años, Hitler vivió como un parásito en casa de su madre, dedicándose a dibujar y a soñar con la grandeza artística que estaba seguro le esperaba. Dibujaba obsesivamente, pero sus dibujos eran fríos, técnicos, sin alma. Le faltaba precisamente lo que hace grande al arte: humanidad.
En 1903, algo que cambiaría la vida de Hitler para siempre. Su padre murió de forma repentina mientras bebía en una taberna local. En lugar de mostrar tristeza o dolor, como sería natural en cualquier hijo, Hitler sintió una extraña y perturbadora liberación. Años más tarde escribiría algo que revela la profundidad de su mente perturbada. La muerte de mi padre fue para mí la mayor liberación que pude imaginar. Por primera vez en mi vida, pude respirar sin miedo. Esta frase nos dice mucho sobre la psicología retorcida que se estaba formando. Hitler había aprendido a asociar la muerte de otros con su propia libertad. Esta será una lección que aplicará más tarde a escala masiva. Con su padre muerto, Hitler se sintió libre para perseguir su sueño artístico. Su madre, devastada por la pérdida de su marido, le dio todo el apoyo emocional y económico que pudo. Clara adoraba a Adolf y haría cualquier cosa por ayudarlo a cumplir sus sueños. Pero el destino tenía otros planes para el futuro dictador. Con 18 años y lleno de una confianza arrogante en su talento, Hitler empacó sus pertenencias y viajó a Viena, la capital cultural del Imperio Austrohúngaro. Era el otoño de 1907, y Hitler estaba convencido de que su destino era convertirse en un gran artista que sería recordado por la historia. Viena era en esa época una de las ciudades más hermosas y culturalmente ricas del mundo. Sus calles estaban llenas de cafés donde se reunían artistas, escritores y pensadores. Sus museos albergaban algunas de las obras de arte más importantes de Europa. Para un joven artista aspirante, era el lugar perfecto para triunfar. Hitler se presentó en la prestigiosa Academia de Bellas Artes con total confianza. Había traído sus mejores dibujos, había practicado durante años, estaba seguro de que sería aceptado sin problemas. En su mente grandiosa, ya se veía como un estudiante destacado, luego como un artista reconocido, finalmente como un maestro venerado. Pero la realidad tenía otros planes. La primera prueba consistía en presentar dibujos de figuras humanas. Hitler presentó sus trabajos con orgullo, esperando los elogios de los profesores. Lo que recibió fue algo completamente diferente. Los profesores examinaron sus dibujos en silencio. Hitler notó miradas de desaprobación, gestos de negación, susurros entre los evaluadores. Algo estaba saliendo terriblemente mal. Días después llegó la carta que cambiaría la historia del mundo. Hitler la abrió con manos temblorosas, esperando aún contra toda esperanza que fuera una aceptación. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Dibujos insuficientes. Poca calidad. No recomendado para continuar. El rechazo fue devastador, pero lo que vino después fue aún peor. Hitler pidió una entrevista con el director de la academia para entender qué había salido mal. El encuentro fue brutal en su honestidad. El director le dijo sin rodeos que sus dibujos carecían de vida, de emoción, de humanidad. Que eran técnicamente competentes pero artísticamente vacíos. Que le faltaba precisamente lo más importante para ser artista: la capacidad de conectar emocionalmente con otros seres humanos. Señor Hitler, le dijo el director, sus dibujos son como usted, fríos y sin alma. Estas palabras se clavaron en el corazón de Hitler como dagas envenenadas. Pero en lugar de aceptar la crítica constructiva y trabajar para mejorar, algo mucho más peligroso comenzó a crecer en su mente. Hitler empezó a construir una narrativa de victimización que justificara su fracaso. No era que su arte fuera malo. Era que había una conspiración en su contra. Era que los profesores estaban celosos de su talento. Era que el sistema estaba corrupto y no reconocía la verdadera genialidad cuando la veía. En 1908, intentó de nuevo entrar a la academia. Esta vez ni siquiera fue admitido al examen. El rechazo fue aún más humillante que el anterior. Durante los siguientes 5 años, Hitler vivió en la pobreza más absoluta en Viena. Fueron años que lo transformarían de un joven artista fracasado en algo mucho más peligroso, un fanático lleno de odio con una misión de venganza. Hitler dormía en refugios para indigentes, lugares llenos de enfermos mentales, alcohólicos y marginados sociales. Vendía postales y pequeños cuadros en las calles para sobrevivir, pero apenas ganaba lo suficiente para comer una vez al día. Su ropa estaba sucia y rasgada, su cabello era largo y grasiento, su aspecto era el de un vagabundo. Pero lo más importante de estos años no fue la pobreza material, sino el veneno ideológico que comenzó a consumir su mente. En las bibliotecas públicas de Viena, Hitler descubrió los escritos de políticos antisemitas como Karl Lueger y Georg von Schönerer.
Estos hombres habían construido carreras políticas exitosas basadas en culpar a los judíos de todos los problemas de la sociedad. Por primera vez en su vida, Hitler encontró chivos expiatorios perfectos para todos sus fracasos. No era culpa suya que fuera pobre. No era culpa suya que hubiera sido rechazado por la academia. No era culpa suya que viviera como un indigente. La culpa era de los judíos, que supuestamente controlaban las instituciones culturales e impedían que los verdaderos alemanes triunfaran. Esta narrativa de victimización y culpabilización se convirtió en una droga para Hitler. Le permitía mantener su ego intacto mientras explicaba todos sus fracasos. Era una solución perfecta para una mente que se negaba a aceptar responsabilidad personal. Un compañero de refugio recordó años después: Hitler pasaba horas hablando de los judíos con un odio que daba miedo. Sus ojos se llenaban de una rabia fría cuando hablaba de ellos. Era como si hubiera encontrado el sentido de su vida: odiar. Durante estos años, Hitler también desarrolló su obsesión con la pureza racial. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre teorías raciales pseudocientíficas que presentaban a los alemanes como una raza superior destinada a dominar el mundo. Estas ideas le dieron algo que había buscado toda su vida: un sentido de superioridad. Si él era parte de la raza superior, entonces sus fracasos no eran realmente fracasos. Eran simplemente obstáculos temporales puestos por razas inferiores que se interponían en su camino hacia la grandeza. Un testigo de la época describió a Hitler en estos años como un joven lleno de odio hacia el mundo entero. Pero no era un odio aleatorio. Era un odio dirigido, enfocado, ideológico. La frustración del artista rechazado se había transformado en algo mucho más peligroso: resentimiento racial y social sistemático. En 1913, Hitler tomó una decisión que cambiaría su destino: abandonar Viena y mudarse a Múnich. Oficialmente era para evitar el servicio militar austriaco, pero la realidad es que ya no era el mismo joven que había llegado a Viena con sueños artísticos. Se había convertido en un fanático lleno de odio, armado con una ideología racial venenosa y buscando desesperadamente una causa por la cual luchar. Lo que no sabía es que esa causa estaba a punto de llegar de la forma más devastadora posible. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, pocos podían predecir que este evento cambiaría el mundo para siempre. Pero para Adolf Hitler, el asesinato y la guerra que siguió fueron como una revelación divina. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, le declaró la guerra a Francia. La Primera Guerra Mundial había comenzado, y Hitler finalmente encontró el propósito que había estado buscando toda su vida. Las fotos de Hitler celebrando el anuncio de la guerra en la plaza principal de Múnich son escalofriantes. Mientras la mayoría de la gente mostraba preocupación o tristeza por el conflicto que se avecinaba, Hitler radiaba una alegría maníaca. Sus ojos brillaban con una emoción que sus compañeros describieron como sobrenatural. Sin dudarlo un segundo, Hitler se alistó en el ejército bávaro. Por primera vez en su vida, se sintió parte de algo que consideraba grandioso. La guerra le daba la oportunidad de servir a la raza superior alemana y de demostrar su valor de una manera que el arte nunca le había permitido. Hitler fue asignado como mensajero del regimiento, uno de los trabajos más peligrosos en las trincheras. Los mensajeros tenían que correr entre las líneas enemigas llevando órdenes, exponiéndose constantemente al fuego enemigo. Era un trabajo con una tasa de mortalidad altísima. Pero paradójicamente, estos fueron los años más felices de la vida de Hitler. Por primera vez se sintió verdaderamente útil, verdaderamente valorado. Sus superiores lo describían como un soldado extremadamente valiente, que realizaba las misiones más peligrosas sin vacilar. Lo que lo diferenciaba de otros soldados era su actitud hacia la guerra. Mientras la mayoría de los hombres hablaban de volver a casa, de sus familias, de sus novias, Hitler solo hablaba de la guerra misma. Se había obsesionado completamente con el conflicto. Sus compañeros de trinchera lo recuerdan como un soldado extraño y solitario. No bebía alcohol, no fumaba, no visitaba prostitutas como hacían otros soldados. No hablaba de su vida antes de la guerra ni de sus planes para después. Para Hitler, la guerra se había convertido en su vida completa. Un compañero escribió en su diario: Hitler es el soldado más raro que he conocido. Es como si hubiera nacido para esta guerra. Mientras nosotros soñamos con la paz, él parece soñar con batallas más grandes. Durante 4 años, Hitler sirvió en el frente occidental.
Participó en algunas de las batallas más sangrientas de la historia: Ypres, el Somme, Passchendaele. Vio morir a miles de hombres, presenció horrores que habrían traumatizado a cualquier persona normal. Pero en lugar de horrorizarse, Hitler se endureció aún más. La violencia masiva de la guerra no lo traumatizó, lo inspiró. Comenzó a ver la guerra como la forma natural en que las naciones superiores dominaban a las inferiores. En octubre de 1918, cuando la guerra estaba claramente perdida para Alemania, Hitler fue víctima de un ataque con gas venenoso cerca de Ypres. El gas le quemó los ojos y quedó temporalmente ciego. Fue trasladado a un hospital militar en Pasewalk, Alemania. Fue allí, en esa cama de hospital con los ojos vendados, donde Hitler recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Alemania había firmado el armisticio. La guerra había terminado. Y Alemania había perdido. El impacto psicológico de esta noticia en Hitler fue devastador. No podía creer que la raza superior alemana hubiera sido derrotada por enemigos que él consideraba inferiores. Su visión del mundo, construida durante años de lectura de teorías raciales, se tambaleaba. Pero la mente de Hitler no podía aceptar una derrota honesta. Eso destruiría todo en lo que creía. Entonces nació una de las mentiras más peligrosas de la historia: el mito de la puñalada por la espalda. Según esta teoría, que Hitler abrazó con desesperación, Alemania no había perdido en el campo de batalla. El ejército alemán seguía siendo invencible. La derrota había venido por traición desde dentro. Los judíos, los comunistas y los enemigos internos habían saboteado el esfuerzo de guerra y obligado al gobierno a rendirse. Esta mentira le permitió a Hitler mantener intacta su creencia en la superioridad alemana mientras explicaba la derrota. Pero también creó algo mucho más peligroso: una sed insaciable de venganza. En ese hospital, con el corazón lleno de odio, Hitler tomó la decisión que cambiaría el mundo. Se dedicaría a la política para vengar la humillación de Alemania. El artista fracasado había muerto. En su lugar nacía algo infinitamente más peligroso: un político fanático con una misión de venganza. Cuando recuperó la vista y fue dado de alta del hospital, Hitler era un hombre completamente diferente. Ya no era el vagabundo confundido que había vagado por Viena. Era un hombre con un propósito claro y una determinación férrea. Había encontrado su verdadera vocación: no el arte, sino la venganza política. La Alemania de 1919 era un país sumido en el caos absoluto. La derrota en la guerra había desatado una crisis que amenazaba con destruir completamente la nación. 6 millones de soldados regresaban del frente sin trabajo. La economía estaba en ruinas. La inflación se disparaba sin control. El gobierno democrático recién instalado parecía incapaz de manejar la crisis. Para Hitler, era el escenario perfecto. Los pueblos desesperados buscan salvadores y culpables. Y Hitler estaba dispuesto a hacer ambos. Después de su licenciamiento del ejército, Hitler se quedó en Múnich trabajando para el Departamento de Información del Ejército. Su trabajo era infiltrarse en grupos políticos y reportar sobre sus actividades. Era un trabajo que le venía perfecto, porque le permitía observar y aprender las técnicas de manipulación política. En septiembre de 1919, Hitler recibió la orden de investigar un pequeño grupo político llamado Partido Obrero Alemán. Era un partido minúsculo, con apenas 25 miembros, que se reunía en cervecerías para discutir política. Hitler asistió a una de sus reuniones en una cervecería llamada Sterneckerbrau. Era una reunión patética: unos 20 hombres sentados alrededor de mesas de madera, bebiendo cerveza y quejándose de la situación del país. Para cualquier observador, parecía una pérdida de tiempo total. Pero entonces pasó algo que cambiaría la historia. Durante el debate, un hombre propuso que Bavaria se separara de Alemania y se uniera a Austria. Hitler, que había permanecido silencioso toda la noche, no pudo contenerse. Se levantó y comenzó a hablar contra esta propuesta. Lo que pasó después fue descrito por los testigos como algo sobrenatural. Hitler, que nunca había hablado en público, comenzó a dar un discurso improvisado que dejó a todos en la sala completamente hipnotizados. Su voz se transformó. Sus gestos se volvieron dramáticos. Sus palabras fluyeron con una pasión y una convicción que nadie había visto antes. Durante 15 minutos, Hitler mantuvo a toda la sala colgada de cada palabra. Cuando terminó, el silencio era total. Entonces comenzaron los aplausos. Aplausos que se convirtieron en ovación.
Los hombres que habían venido a una reunión aburrida acababan de presenciar el nacimiento de un orador extraordinario. Anton Drexler, el fundador del partido, quedó tan impresionado que se acercó a Hitler inmediatamente. «Usted tiene un don», le dijo. «Nosotros lo necesitamos». Días después, Hitler recibió una postal invitándolo a unirse al Partido Obrero Alemán. Se convirtió en el miembro número 555 de un partido que nadie conocía. Pero Hitler había encontrado finalmente su verdadero talento. No era pintar. No era el arte visual. Era algo mucho más poderoso, el arte de la manipulación de masas. En sus primeros discursos como miembro del partido, Hitler descubrió que tenía un don sobrenatural para conectar con las emociones más oscuras de las personas. Podía tomar los miedos, las frustraciones, los prejuicios y el resentimiento de su audiencia y amplificarlos hasta convertirlos en una fuerza política devastadora. Sus técnicas eran revolucionarias para la época. Mientras otros políticos daban discursos racionales y medidos, Hitler convertía sus presentaciones en espectáculos emocionales. Gritaba, susurraba, gesticulaba dramáticamente. Usaba pausas teatrales, cambios de ritmo, repeticiones hipnóticas. Pero lo más importante era su mensaje. Hitler había perfeccionado una fórmula simple pero devastadoramente efectiva. Ustedes son extraordinarios, han sido traicionados, yo los vengaré, ellos pagan. En cada discurso, Hitler comenzaba hablando de la grandeza del pueblo alemán. Eran la raza superior, la cultura más avanzada, los herederos de una tradición milenaria de grandeza. Esta parte del mensaje hacía que la audiencia se sintiera especial, elegida, superior. Luego venía la traición. Alemania había sido apuñalada por la espalda. No habían perdido la guerra honestamente, habían sido saboteados desde dentro. Sus líderes los habían vendido. Sus enemigos habían conspirado contra ellos. Esta parte del mensaje canalizaba toda la frustración y el resentimiento de la audiencia hacia objetivos específicos. Después venía la promesa de venganza. Hitler se presentaba como el líder que los vengaría, que restauraría su honor, que haría pagar a los traidores. Esta parte del mensaje ofrecía esperanza y propósito. Finalmente, venía la identificación de los culpables: judíos, comunistas, demócratas, enemigos del pueblo. Esta parte del mensaje daba objetivos concretos para el odio de la audiencia. Era una fórmula psicológicamente perfecta. Ofrecía ego inflado, victimización justificada, esperanza de venganza y objetivos claros para el odio. Para las masas frustradas de la Alemania postguerra, era como una droga. Las audiencias de Hitler crecían exponencialmente. De 20 personas en cervecerías pasó a centenares en salones, luego a miles en teatros, finalmente a decenas de miles en estadios. En 1921, Hitler tomó el control total del partido. Lo renombró como Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi. Diseñó personalmente la bandera con la esvástica, eligió los colores, creó los símbolos. Todo estaba calculado para proyectar poder, tradición y modernidad al mismo tiempo. También perfeccionó su imagen personal. El bigote recortado, el peinado con raya al lado, los trajes oscuros, la postura militar rígida. Cada detalle estaba diseñado para proyectar autoridad y diferenciarse de los políticos tradicionales de aspecto burgués. Pero Hitler sabía que los discursos no eran suficientes. Necesitaba músculo. En 1921 creó las SA, sus tropas de asalto. Oficialmente eran para mantener el orden en los mítines, pero en realidad eran una fuerza paramilitar dedicada a aterrorizar a los opositores políticos. Las SA comenzaron a atacar mítines de otros partidos, a golpear a líderes sindicales, a intimidar a periodistas críticos. La violencia se convirtió en la herramienta política principal de Hitler. Ya no era solo un fanático con ideas extremas. Era un fanático peligroso con seguidores armados dispuestos a matar por él. La transformación de Hitler de artista fracasado a líder político peligroso había tomado menos de 3 años. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Para 1922, Hitler había entendido algo que muchos políticos nunca comprenden. Las masas no votan con la razón, votan con las emociones. Y nadie en la historia ha sido mejor manipulando emociones que Adolf Hitler. Sus mítines políticos se convirtieron en espectáculos teatrales perfectamente orquestados. No eran simples reuniones políticas, eran experiencias religiosas diseñadas para transformar psicológicamente a los asistentes.
Todo estaba calculado hasta el último detalle. Los mítines se realizaban por la noche, cuando la gente estaba cansada y más susceptible a la manipulación emocional. Las salas se decoraban con cientos de banderas nazis, esvásticas gigantes y antorchas encendidas que creaban una atmósfera dramática y casi mística. La música era crucial. Marchas militares que hacían que la gente se sintiera parte de un ejército. Himnos patrióticos que despertaban emociones nacionalistas. Todo el espectáculo estaba diseñado para hacer que el individuo se sintiera parte de algo grandioso y terrible al mismo tiempo. Cuando Hitler aparecía en el escenario, el efecto era electrizante. Comenzaba hablando en voz baja, casi susurrando, obligando a la audiencia a concentrarse completamente en sus palabras. Gradualmente elevaba el tono, aumentaba el ritmo, intensificaba la emoción hasta llegar a un clímax de grito y gesticulación dramática. Sus discursos duraban horas, pero la audiencia permanecía hipnotizada. Testigos de la época describían el efecto como sobrenatural. Un asistente escribió: cuando Hitler habla, sientes que te está hablando directamente a ti, que entiende tu dolor, que comparte tu rabia, que luchará por ti hasta la muerte. Pero Hitler no se conformaba con los mítines. Entendía que para conquistar el poder necesitaba una maquinaria de propaganda más sofisticada que cualquier cosa que hubiera existido antes. En 1922 reclutó a Joseph Goebbels, un intelectual frustrado con un talento natural para la manipulación mediática. Juntos, Hitler y Goebbels revolucionaron la propaganda política. Utilizaron todos los medios de comunicación disponibles: periódicos, radio, carteles, folletos, libros, incluso el cine. Su mensaje se volvió omnipresente. Era imposible vivir en Alemania sin estar constantemente expuesto a la propaganda nazi. Pero lo más innovador era cómo adaptaban el mensaje a diferentes audiencias. Para los trabajadores, enfatizaban la lucha contra el capitalismo explotador. Para la clase media, prometían orden y estabilidad. Para los nacionalistas, hablaban de restaurar la grandeza alemana. Para los conservadores religiosos, se presentaban como defensores de los valores tradicionales. Era propaganda a la medida, diseñada específicamente para las preocupaciones y deseos de cada grupo social. Hitler también innovó en el uso de símbolos y rituales. La esvástica se volvió omnipresente, apareciendo en banderas, uniformes, brazaletes, edificios. El saludo nazi reemplazó los saludos tradicionales. Se crearon himnos, canciones, ceremonias que hacían que ser nazi se sintiera como pertenecer a una religión. Todo estaba diseñado para crear una identidad total. Ser nazi no era solo una opción política, era una forma de vida completa que abarcaba todos los aspectos de la existencia. Pero Hitler necesitaba más que propaganda. Necesitaba una crisis que le diera la oportunidad de llegar al poder. La crisis llegó en 1929. El colapso de la bolsa de Wall Street desató una depresión económica mundial que golpeó a Alemania con una fuerza devastadora. En pocos meses, el desempleo se disparó de 2 millones a 6 millones de personas. Familias enteras perdieron sus casas, sus ahorros, su esperanza en el futuro. Para Hitler, fue el regalo que había estado esperando toda su vida. Los números electorales cuentan la historia completa. En las elecciones de 1928, los nazis obtuvieron apenas 2.6% de los votos. Eran un partido marginal que la mayoría de la gente consideraba una curiosidad política. Pero cuando llegó la crisis económica, todo cambió. En las elecciones de 1930, los nazis obtuvieron 18.3% de los votos. Se habían convertido en el segundo partido más grande de Alemania de la noche a la mañana. 2 años después, en las elecciones de 1932, fueron aún más lejos, 37% de los votos. Eran oficialmente el partido más grande de Alemania. ¿Cómo fue posible esta transformación increíble? ¿Cómo pudo un partido marginal de fanáticos convertirse en la fuerza política dominante de una de las naciones más educadas del mundo? La respuesta es que Hitler había profesionalizado la mentira. Su equipo de propaganda, liderado por Goebbels, era más sofisticado que cualquier operación de marketing moderno. Tenían departamentos especializados para diferentes tipos de medios. Estudios de opinión pública que les decían exactamente qué quería escuchar cada grupo social. Técnicas de manipulación psicológica que habían sido perfeccionadas durante años de experimentación.
Su estrategia era simple pero devastadoramente efectiva: identificar los miedos y frustraciones más profundos de cada grupo social, y luego prometer soluciones simples a problemas complejos. Para los desempleados, la promesa era trabajo inmediato a través de grandes proyectos de obras públicas. Para los agricultores arruinados, la promesa era protección contra la competencia extranjera. Para los pequeños comerciantes quebrados, la promesa era destruir a los grandes almacenes que los habían arruinado. Pero todas estas promesas venían acompañadas del mismo chivo expiatorio: los judíos. Hitler había perfeccionado el arte de convertir problemas económicos complejos en odio racial simple. ¿Por qué había desempleo? Por culpa de los banqueros judíos que controlaban la economía. ¿Por qué había inflación? Por culpa de los especuladores judíos que manipulaban los precios. ¿Por qué Alemania había perdido la guerra? Por culpa de los traidores judíos que habían saboteado el esfuerzo de guerra. Era una explicación perfecta para mentes frustradas que buscaban respuestas simples a problemas complicados. Hitler también había aprendido a usar la violencia política como herramienta de marketing. Las SA no solo intimidaban opositores, también creaban una imagen de fuerza y determinación que atraía a votantes que querían un líder fuerte. Cada pelea callejera, cada ataque a un mitin opositor, cada acto de intimidación era cuidadosamente planificado para generar publicidad. Hitler entendía que la gente prefiere un líder temido que un líder ignorado. Sus adversarios políticos cometieron el error fatal de subestimarlo. Los partidos tradicionales pensaban que Hitler era un payaso vulgar que se desinflaría cuando la gente se diera cuenta de lo ridículo de sus ideas. No entendían que Hitler no apelaba a la razón. Apelaba a emociones mucho más primitivas: miedo, odio, resentimiento, deseo de venganza. Y estas emociones son infinitamente más poderosas que cualquier argumento racional. Para 1932, Hitler había logrado algo que parecía imposible. Había convertido el odio en una fuerza política mainstream. Había legitimado la violencia, normalizado el racismo y hecho respetable el fanatismo. Los políticos tradicionales finalmente se dieron cuenta del peligro que representaba, pero ya era demasiado tarde. Hitler tenía el apoyo de más de 13 millones de alemanes. Ya no era un extremista marginal. Era el líder del movimiento político más grande del país. El 30 de enero de 1933 llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Los políticos conservadores que lo nombraron pensaron que habían hecho un movimiento inteligente. Creían que podrían usar a Hitler para sus propios fines, que el poder lo moderaría, que las responsabilidades del gobierno lo harían más sensato. Franz von Papen, el político que negoció el nombramiento de Hitler, dijo con confianza: «En 2 meses lo tendremos arrinconado hasta que chille». Fue el error más catastrófico de la historia moderna. Hitler llevaba apenas unas semanas como canciller cuando mostró su verdadera naturaleza. La máscara del político respetable desapareció completamente, revelando al monstruo que había estado esperando su momento durante más de una década. El 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán, se incendió misteriosamente. Hitler inmediatamente culpó a los comunistas y declaró que era el comienzo de una revolución que amenazaba la existencia misma de Alemania. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten si Hitler ordenó el incendio o simplemente aprovechó un accidente para sus propios fines. Pero lo que no se puede debatir es cómo usó este evento para destruir la democracia alemana en cuestión de horas. Al día siguiente del incendio, Hitler convenció al presidente Hindenburg de firmar un decreto de emergencia que suspendía indefinidamente todas las libertades civiles garantizadas por la Constitución. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, el derecho a un juicio justo, todo desapareció de la noche a la mañana. Inmediatamente, la policía y las SA comenzaron arrestos masivos. 4.000 líderes comunistas fueron detenidos en una sola noche. Periódicos opositores fueron cerrados. Mítines de otros partidos fueron prohibidos. En menos de un mes, Hitler había convertido a Alemania de una democracia en una dictadura de facto. Pero esto era solo el comienzo. El 23 de marzo, Hitler presentó al Parlamento la ley habilitante, que le daría poder para hacer leyes sin consultar al Parlamento. Era efectivamente el fin de la democracia parlamentaria. Para asegurar que la ley fuera aprobada, Hitler rodeó el edificio del Parlamento con tropas de la SA. Los diputados socialdemócratas que se atrevieron a votar en contra fueron golpeados brutalmente mientras salían del edificio.
La ley fue aprobada por 441 votos contra 94. Alemania acababa de votar por su propia destrucción democrática. Con poder absoluto en sus manos, Hitler comenzó inmediatamente la coordinación de la sociedad alemana. Era un proceso sistemático de nazificación de todas las instituciones del país. En mayo de 1933, los sindicatos fueron disueltos y sus líderes arrestados. En julio, todos los partidos políticos excepto el nazi fueron prohibidos. En septiembre, toda la prensa fue puesta bajo control del gobierno. Las universidades fueron purificadas de profesores judíos y opositores políticos. Los libros que contradecían la ideología nazi fueron quemados en grandes ceremonias públicas. El 10 de mayo de 1933, más de 25.000 libros fueron quemados en Berlín mientras estudiantes universitarios cantaban himnos nazis. La quema de libros fue profundamente simbólica. Hitler no solo quería controlar los cuerpos de las personas, quería controlar sus mentes. Todo conocimiento que contradijera su visión del mundo debía ser destruido. Pero lo más aterrador era la velocidad con la que la sociedad alemana se adaptaba a la nueva realidad. Millones de alemanes que nunca habían sido nazis comenzaron a usar el saludo nazi, a colgar banderas con esvásticas, a denunciar a sus vecinos por comentarios subversivos. El miedo era parte de la estrategia, pero también lo era la seducción. Hitler ofrecía algo que la democracia caótica de Weimar nunca había podido dar: orden, propósito, grandeza nacional. Para 1934, Hitler había consolidado completamente su poder. Cuando el presidente Hindenburg murió en agosto, Hitler combinó los cargos de canciller y presidente en un nuevo título: Führer. Ya no era simplemente el líder del gobierno. Era el líder absoluto e indiscutible de Alemania. Su palabra era ley. Su voluntad era la voluntad del Estado. Con el poder absoluto en sus manos, Hitler comenzó a implementar la visión racial que había estado gestando durante décadas. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y les prohibieron casarse con alemanes arios. Era el primer paso legal hacia el Holocausto. Los tesoros de Jehová fueron prohibidos y enviados a campos de concentración. Los romaníes fueron esterilizados forzosamente. Los homosexuales fueron arrestados y marcados con triángulos rosas. Cada grupo que Hitler consideraba inferior o peligroso se convertía en objetivo de persecución sistemática. Pero Hitler sabía que la opresión interna no era suficiente. Su visión de grandeza alemana requería expansión territorial. Requería guerra. En 1936, Hitler reocupó Renania, violando el Tratado de Versalles. En 1938, anexó a Austria. En marzo de 1939, ocupó Checoslovaquia. Cada agresión era acompañada de la misma retórica. Alemania estaba simplemente reclamando lo que le pertenecía por derecho. Los alemanes étnicos en otros países necesitaban ser liberados. El Reich alemán necesitaba espacio vital para su pueblo superior. Los líderes europeos, aterrorizados por la posibilidad de otra guerra mundial, cedieron una y otra vez a las demandas de Hitler. Pensaban que el apaciguamiento era la forma de evitar un conflicto mayor. No entendían que estaban alimentando a un monstruo cuyo apetito por la destrucción era insaciable. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Pero incluso la Guerra Mundial no era suficiente para satisfacer la sed de destrucción de Hitler. En enero de 1942, en una villa en las afueras de Berlín, los líderes nazis se reunieron para planear la solución final: el exterminio sistemático de todos los judíos de Europa. El artista fracasado había encontrado finalmente su obra maestra. Pero en lugar de crear belleza, creaba destrucción masiva. En lugar de inspirar amor, sembraba odio industrial. En lugar de unir a la humanidad, la dividía en categorías de superiores e inferiores que debían ser separadas por hornos crematorios. La historia de Adolf Hitler llegó a su fin el 30 de abril de 1945, en un búnker subterráneo bajo las ruinas humeantes de Berlín. Afuera, los ejércitos soviéticos avanzaban calle por calle hacia el centro de la ciudad. El Tercer Reich, que Hitler había prometido que duraría 1000 años, se desmoronaba después de apenas 12. En sus últimos días, Hitler era una sombra patética del líder carismático que había hipnotizado a una nación entera. Su cuerpo temblaba constantemente debido a la enfermedad de Parkinson.
Sus manos le temblaban tanto que apenas podía firmar documentos. Su uniforme estaba manchado porque ya no controlaba sus funciones corporales. Pero lo más revelador de estos últimos momentos era su absoluta negativa a aceptar responsabilidad por la destrucción que había causado. Incluso mientras Berlín ardía a su alrededor, incluso mientras los campos de exterminio eran liberados y el mundo descubría el horror del Holocausto, Hitler seguía culpando a otros. En su testamento político, dictado pocas horas antes de suicidarse, Hitler culpó al pueblo alemán por no ser lo suficientemente fuerte. Culpó a sus generales por traicionarlo. Culpó a los judíos por provocar la guerra. Culpó a todo el mundo excepto a sí mismo. Murió como había vivido, como un cobarde narcisista que nunca pudo enfrentar la realidad de sus propias acciones. Cuando se disparó en la cabeza en su búnker, Hitler dejó tras de sí un continente en ruinas y una cifra de muertos que todavía nos cuesta comprender: 60 millones de personas. Soldados alemanes, rusos, americanos, británicos, civiles polacos, franceses, holandeses, yugoslavos. Y 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente en campos de exterminio diseñados específicamente para el genocidio industrial. Todo por las fantasías megalómanas de un artista fracasado que nunca pudo aceptar que simplemente no tenía talento. Pero la historia de Hitler no termina con su muerte. Termina con las lecciones que nosotros, las generaciones siguientes, debemos aprender de su vida. La primera lección es la más aterradora: los monstruos no nacen siendo monstruos. Se hacen. Hitler no era un alien, no era un demonio sobrenatural, no era una fuerza de la naturaleza imposible de entender. La segunda lección es que la transformación de Hitler de artista fracasado a dictador genocida no fue obra del destino. Fue el resultado de miles de pequeñas decisiones que él tomó a lo largo de su vida. Cada vez que eligió culpar a otros en lugar de aceptar responsabilidad personal por sus fracasos, se alejó un poco más de su humanidad. Cada vez que eligió el odio sobre la compasión, se volvió un poco más monstruoso. Cada vez que eligió la mentira sobre la verdad, se hundió un poco más en la oscuridad. Cada vez que deshumanizó a otras personas para sentirse superior, perdió un pedazo de su propia alma. La tercera lección es sobre el poder de la manipulación mediática. Hitler demostró que con las técnicas adecuadas de propaganda, es posible convencer a millones de personas de que apoyen las ideas más horribles. No lo hizo a través de argumentos racionales. Lo hizo apelando a emociones primitivas: miedo, odio, resentimiento, deseo de superioridad. Estas emociones son infinitamente más poderosas que cualquier argumento lógico, y los demagogos de todas las épocas las han usado para manipular a las masas. La cuarta lección es sobre la fragilidad de la democracia. Hitler llegó al poder a través de elecciones democráticas. Usó las instituciones democráticas para destruir la propia democracia desde dentro. La quinta lección es sobre el peligro de la normalización del extremismo. Durante años, los políticos alemanes trataron a Hitler como un político normal con ideas un poco radicales. Pensaron que podían controlarlo, usarlo, moderarlo. No entendían que algunos extremistas no pueden ser moderados. Solo pueden ser derrotados. La sexta lección es sobre la importancia de la memoria histórica. Hitler pudo convencer a millones de alemanes de que estaban siendo victimizados por grupos minoritarios precisamente porque la mayoría de la gente no entendía cómo funcionan realmente estos mecanismos de manipulación. Cuando olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Hoy, mientras vives en el siglo XXI, estas lecciones siguen siendo relevantes. Cuando veas líderes políticos que culpan a minorías por problemas complejos, acuérdate de Hitler. Cuando veas políticos que prometen soluciones simples a problemas complicados, acuérdate de Hitler. Cuando veas movimientos que deshumanizan a otros grupos humanos, acuérdate de Hitler. Cuando veas el odio siendo normalizado, la violencia siendo legitimizada, la democracia siendo atacada desde dentro, acuérdate de Hitler. Porque la historia de Hitler no es solo la historia, es una advertencia sobre los monstruos que pueden nacer en cualquier época, cuando las condiciones correctas se combinan con las decisiones equivocadas.